saludamos en el amor del Señor. Hoy día sábado, bueno, nosotros no estamos grabando un día sábado, pero estamos preparando con tiempo este material, con mucho cariño, con mucho amor para todas ustedes, porque el día de hoy, que es nuestra primera reunión virtual de mujeres, vamos a hablar de un tema jugoso, un tema que vaya que tema, porque muchas veces le hacemos el quite, no lo conversamos, que es el miedo. Vamos a hablar sobre esto que a veces nos paraliza, que a veces nos moviliza a hacer cosas, pero que sin lugar a dudas es un tema que tenemos que profundizar para que no se transforme en algo negativo para nosotros, ¿cierto? Y es para eso estoy aquí con alguien, pero sequísima en este tema. Estoy aquí con la Gaby es psicóloga, pero la voy a dejar que ella se presente. Bueno, un saludo a todas, la verdad es que es un gusto para mí, un privilegio estar acá y contarles un poquito. Bueno, mi nombre es Gabriela, tengo 26 años, estoy felizmente casada, hace 2 años ya, y eso, me desempeño como psicóloga, atención pacientes, directamente ahí, terapia, por si alguien necesita. Ahí vamos a dejar los datitos al final. Pero eso más que nada. ¿Y tú eres de la iglesia? De Catedral de Adoración de Pedro Aguirre Cerda, sección 6, sí. Le mandamos un saludo ahí a los pastores que le dieron permiso para venir acá. Gracias por compartir con nosotros a la seca de la Gaby. Y vamos a entrar en tema porque la idea es que aprovechemos al máximo el tiempo y quiero partir preguntándote, Gaby, así a secas, directamente, al grano. Vamos. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo lo podemos definir? Porque me imagino que cuando a las hermanas les preguntan o cuando ellas sienten miedo o cuando tú y yo sentimos miedo, uno no se pone como a pensar, ya a ver, pero ¿qué es esto? Claro. ¿Qué pasa en mí? Claro, bueno, el miedo es una emoción, siempre se cree como la emoción, son una de las emociones básicas, yo creo que todos vieron Intensamente, que está como el miedo, claro, la alegría, el temor. Pero expliquémoslo igual porque a lo mejor hay alguna hermana que no lo ha visto. ¿Cuáles son las emociones básicas? La alegría, la tristeza, el miedo, el disgusto y me falta uno, la rabia. La rabia. Ya. Entonces el miedo es parte de eso y es una emoción primaria y básicamente nos ocurre algo como fisiológico, biológico, no es tan solo como que es algo que divaga en nuestra mente, sino que tiene una razón de ser en nuestro cuerpo también. No es como un fantasma que aparece. No, claro, o una vocecita que te habla, porque a veces, claro, la mente no es como algo tan tangible, ¿no? Claro. Pero sí tenemos un cerebro, neuronas, entonces básicamente el miedo es una reacción biológica de nuestro cuerpo ante una situación de peligro, ya que esta situación de peligro puede ser real como irreal, y que muchas veces los miedos que tenemos nosotras son más irreales que reales. Oye, igual, qué interesante eso que dices tú, que es como algo biológico, porque a veces nosotras mismas decimos como, hermana, sé el diablo, así como... Claro, lo espiritualizamos. Claro. Y que si bien yo creo que, claro, existe esta dimensión espiritual que quizás no la podemos ver y que nos afecta, yo creo que el diablo se aprovecha de nuestras emociones, más que sea él el que nos meta esto acá, sino que se aprovecha de nuestras debilidades. Pues, claro. Y el miedo yo creo que es una emoción que puede ser de mucha debilidad para muchas personas. Sí, yo también lo creo. Tú decías que el temor produce cosas como a nivel físico y psicológico. Físico. ¿Me podéis contar un poquito más? Bueno, básicamente cuando nosotros sentimos miedo se activa nuestro sistema nervioso simpático, ya que el sistema nervioso simpático es el encargado como de la alerta, del despertar, porque el miedo es necesario, si no, por ejemplo, si te asaltan, como que el miedo lo que nos ayuda es a arrancar, ¿no? Es como algo está pasando, se encienden las lucecitas, empiezo a secretar adrenalina, cortisol, que son hormonas que están encargadas como de esta alerta. Entonces, de alguna manera es necesario, si no, como comentábamos, si no tuviéramos miedo, seríamos súper osados y yo creo que todo el mundo estaría muerto. Entonces pasa eso, que se activa este sistema de alerta en mi cuerpo, pasan cosas cerebrales, esta información llega a nuestras neuronas, las neuronas eligen si esta experiencia es positiva o negativa y finalmente libera muchas cosas y se transforma en este temor, en este miedo, que lo puedo expresar físicamente, por ejemplo en taquicardia, sudoración, se te dilatan las pupilas, porque se prepara mi cuerpo para ataque. Eso es básicamente. Y psicológicamente puedo sentir agobio, malestar, angustia,
etcétera. No sé si te respondo bien. Sí, incluso siento como que el temor se puede somatizar de repente como dolor de guata, de cabeza. ¿Qué pasa? Claro, que con el miedo y con algunas otras emociones también o algunas otras situaciones que uno somatiza mucho. Hay enfermedades también de base que son por somatización en general, ¿cachai? Como, no sé, el vitiligo, no sé si conoces. Sí. Que son como las manchitas a la piel. En general, personas que han pasado con procesos depresivos o situaciones o experiencias traumáticas donde no han podido resolverlas, como que pasa esto. Wow. Me llamó harto la atención lo que dijiste de que el miedo tiene un componente súper bueno y positivo para nosotros, que es que nos ayuda con el autocontrol, como al enfrentar de pronto... Defenderse. Claro, de repente yo puedo decir, no, si yo puedo saltar de este 6º piso y no puedo saltar. Y el miedo me hace como volver a mí misma. De alguna manera igual te ayuda a racionalizar cosas. Y por eso hay que partir desde la base que las emociones también son creación de Dios. O sea, si sentimos miedo no es como algo que nos inyecta el diablo, sino que Dios creó las emociones para cada cosa. Como lo mismo, básicamente para no morirnos o para poder defendernos frente a diferentes dificultades o cosas que se nos presentan en el día a día. Ahora, el tema es que vivimos experiencias súper traumáticas desde la infancia hasta la adultez, y ahí es donde cuando no resolvemos esto, cuando no nos damos cuenta que esto nos afectó más de la cuenta, se produce este miedo que es excesivo, que es el que nos paraliza. Porque tú comentabas que el miedo nos puede movilizar, como por ejemplo entrar a un callejón y ver un perro y salir corriendo. Claro. El miedo me llevó a correr, a arrancar. Todo. Pero también me puede paralizar. ¿Cómo es eso? ¿De qué depende? ¿En qué se diferencia? Claro, yo creo, bueno, básicamente depende de las experiencias vividas. Ya, bueno, hablábamos también, le comentaba a André antes de todo esto que yo también tuve un accidente en mi infancia, súper heavy con mi mamá, donde ella realmente casi se muere, y fue un accidente donde fue Dios mismo, yo creo, rescatándonos, si no nadie hubiese salido vivo de ahí. Y ahora tengo mucho temor a enfrentarme a los autos, pues siempre pienso que voy a chocar. Claro, porque fue un accidente automovilístico. Entonces, esa experiencia a mí me paraliza, pues. No he sacado mi licencia, peloteo las cosas, no lo quiero hacer, ya el otro año, y es porque fue tan traumática para mí que me paraliza hoy día. Entonces, tengo que hacerme cargo de ese miedo. No puedo como dejarlo pasar y vivir como peloteando mi licencia, y va más allá de como la licencia como tal, sino que es poder resolver ese temor que se generó en mi infancia. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, hay algunos miedos que nos paralizan, y de hecho hay algunos temores que no nos permiten como vivir, como que influyen en nuestra vida cotidiana, que no nos permiten. Exacto. Por ejemplo, hay un tipo de temor que yo he visto mucho en mis alumnos últimamente, bueno, no últimamente, sino post pandemia, que es como el temor a las personas, como a las masas de gente, o a los espacios muy abiertos, porque claro, estuvieron encerrados prácticamente un año y tanto, y se acostumbraron a eso, a la seguridad de la casa, del hogar. Y cuando salieron otra vez como al mundo real, les fue como... un shock, como, igual hubo como una histeria colectiva frente a esta situación, era como la mascarilla, todo fue como igual bien temeroso de qué iba a pasar. La incertidumbre generó, por ejemplo, ahora los índices de ansiedad, de depresión están súper altos, crisis de pánico, ansiedad social, que este temor a un poco a estar en espacios sociales, se ha elevado bastante después de la pandemia. Y el miedo a morirse también. A morirse también. Porque bastante. Con la pandemia, o sea, yo creo que a todos nos pasó que todos tuvimos miedo de contagiarnos porque estaba muriendo mucha gente. Entonces, que en algún momento muchos de nosotros quizás nos planteamos ese temor, ¿y qué pasa si me contagio y si me muero? Claro. Y hay mucha gente que quedó con eso y que hasta el día de hoy tiene este temor de pensar en la muerte. Exactamente. Entonces como que es un poco complicado el miedo, pero entenderlo desde que es necesario. Y como tú dices, finalmente el que me paraliza no depende de esta información que yo voy adquiriendo. Lo mismo, asimismo como el miedo se produce de alguna manera en nuestro cerebro, también las experiencias que vamos viviendo en nuestra vida se van quedando insertas a nivel neuronal,
y eso va generando que yo actúe de diferentes maneras y que tenga temor de ciertas cosas. Entonces ahí va a depender qué tan grave fue la situación para mí o cómo yo lo recepcioné. Finalmente las neuronas se encargan un poco de definir si lo que viví fue positivo o negativo. Ellas deciden por sí solas, ¿cachai? Entonces, claro, si yo veo que algo de acuerdo a mi personalidad, a mi carácter, a lo genético, como que igual son varias cosas como a nivel quizás emocional y físico desde tu infancia que va a generar que una situación sea para ti más traumática que para no sé, pues para mí. Quizás lo tuyo puede ser muy distinto a lo mío, ¿cachai? Y va a depender de cómo fue nuestra crianza, de muchas cosas también. Pero lo único como certero es que existe el miedo como tal. Claro. Y cada persona va a tener como su yayita, por decirlo ahí, de qué es lo que le da temor y qué es lo que no, y en base a lo que ha vivido, básicamente. Qué increíble cómo diseñó Dios nuestro cuerpo, nuestra mente, como que sea, que nuestras vivencias condicionen nuestra forma de ser tan profundamente, digamos. Claro. Lo otro que pensaba, que tú decías que el miedo nos lleva a hacer cosas, nos moviliza a hacer cosas igual, como que no es todo Claro, malo, es una emoción necesaria. Yo pensaba como si lo llevamos al plano como bíblico, cristiano, igual el miedo de pronto es una de las emociones, junto con varias otras, como, no sé, el arrepentimiento, qué sé yo, que nos llevan también a ir a Cristo. Exacto. Porque cuando yo tengo miedo de algo, yo sé que puedo refugiarme en él. Yo sé que allí puedo encontrar un lugar seguro. Claro. Y me llevan como a valorar al Señor como ese espacio donde yo me siento segura. Sí. Pero en esa misma línea hay algo que yo siento que está también como muy incorporado en nuestra cultura cristiana, y que es que de pronto somos como muy de, ay, pero hermana, no tengas miedo, como no digas como eso, si la palabra dice esto, esfuérzate, dice valiente, no sé, pero ¿es pecado el miedo? ¿Está bien que nosotros tengamos ese discurso de que cuando viene una hermana o viene un hermano, viene alguien y nos dice, ¿sabéis qué? Tengo mucho miedo a envejecer? Claro. De pronto como que puede sonar absurdo para mí, porque como decías tú, las experiencias son distintas de una persona a otra, o que alguien me diga, ¿sabes qué? Tengo miedo de la muerte. Y que a lo mejor yo te diga, ¿pero cómo le vas a tener miedo si a la vamos muerte? Con Cristo. Claro, una cosa ¿Cómo así. se le ocurre? Pero pasa como con las experiencias, pues no sé, voy a tomar el ejemplo un poco de la vejez. Ya, ponte tú que alguien tenga miedo a la vejez, es súper válido. Para mí quizás es absurdo desde mi perspectiva, pero quizás, no sé, es una persona que desde su infancia le metieron como cosas con la juventud, claro, con la edad, y quizás escuchó repetitivamente, no sé, a sus familiares quejándose, a que, no sé, el envejecer no está bien, que la vejez es complicada, que te quedas mil solo, cosas, y quizás no es algo así como, guau, qué traumático, pero yo no sé, quizás para el otro sí lo fue. Entonces ahí es donde que también tenemos que tener ojo como con, se me fue un poco la palabra, pero es como invalidar la emoción. Entonces, claro, eso que tú me comentas se da mucho en las iglesias. Y yo entiendo que bíblicamente el Señor dice, no teman porque yo estoy contigo, que su amor echa fuera el temor, y son versículos maravillosos que uno los puede usar como tremenda herramienta, pero creo que hay que tener cuidado en cuanto a yo invalidar a la emoción de mi hermano. Claro. Entendiendo que partimos diciendo un poco que las emociones fueron creadas por el Señor. Claro. Con un objetivo. Si quizás yo no estoy ocupando muy bien mi emoción, entonces en vez de decirme, oiga, no lo haga o no diga eso, ayúdeme, claro, guíenme. Porque por otro lado la Biblia también nos habla del temor, como el temor a Jehová, el principio de la sabiduría. Claro. Entonces, en ese caso, si nosotros generalizáramos el miedo, el temor, como que estaría todo mal. Claro. Entonces, sí, y es súper interesante esto que dices tú, porque yo creo que las hermanas que nos están viendo también, yo creo que todas le hemos dicho alguna vez a alguien como, no tengas miedo. Sí, estoy contigo, porque es soberano, todo está en control. Y sí, es real, sí es la realidad, o sea, sale la palabra y sí, pero no siempre nosotros lo vivimos como una realidad, y hay que tener cuidado igual con nuestras palabras, porque en vez de ayudar a la hermana, quizás vamos a
a ponerle una carga más aún de decir, pucha, aparte de tener este miedo, no estoy confiando en el Señor, soy lo peor del mundo. Y aparte aquí pasan dos cosas. Una que, claro, la Biblia dice que el Señor, el perfecto amor del Señor echa fuera el temor, pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios nos es muchas veces desconocida a nosotros. A veces nosotros no la entendemos. Muchas veces lo hemos predicado, nuestros pastores lo han predicado, que a veces hay que solo confiar en la voluntad del Señor, claro, aunque no la entendamos. Y a veces ese echar fuera el temor no es algo que pasa de un segundo al siguiente, sino que a veces es un proceso. Y lo otro es que de pronto esa persona, al decirnos que tiene temor o que tiene miedo a algo, puede estarnos pidiendo ayuda, y a lo mejor Dios quiere usarnos a nosotros para ayudar a esta persona en ese proceso de superar este temor. Para descubrir, y toca un tema súper importante porque, o al menos lo que el Señor me ha hecho sentir este tiempo, que han sido varios meses, con respecto a las emociones y el enfrentar las situaciones, es que Dios no quiere que, o sea, Dios puede sanarnos así, o sea, Dios es soberano. Si quiero ya me sana mi trauma y listo, estamos ready para seguir. Claro. Pero también Dios es súper sabio, súper prudente, es amoroso, y Él quiere también que yo entienda mi realidad. Él quiere que entienda de dónde nace mi miedo, qué fue lo que me ocurrió, en qué momento pasó esto y cómo Él puede sanar mi corazón en este proceso. Entonces creo que en vez de invalidar a la hermana, hay que decirle, ok, quizás yo no tengo las herramientas, hermana, para ayudarla en su miedo, pero podemos buscar ayuda. Claro. Y obviamente la oración siempre va a estar, siempre, es algo que uno siempre tiene que entregar por su hermano, la oración, apoyarlo en la lectura de la palabra, pero también hay otras alternativas, la misma terapia, por ejemplo, es un acompañamiento también para ir descubriendo qué me está pasando, desde dónde nace y cómo sano también lo que me pasó. Dios, yo creo que lo que Él me ha hecho entender este tiempo con las emociones y también en el trabajo, es como que Él quiere que identifiquemos lo que nos pasa y que lo logremos racionalizar, entender y sanar. Claro. Y es un proceso. Y creo que todos hemos entendido de alguna manera que Dios es un Dios de muchos procesos, o sea, las cosas no son así. Uno ve las historias bíblicas, todo fue un proceso, y creo que en ese proceso hay aprendizaje. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere también, que aprendamos y crezcamos en eso. Qué profundo igual esto que tú decías de que es un conjunto de cosas, o sea, al invalidar al temor de esta persona X que nos puede estar diciendo, o nuestro propio temor, claro, que a veces nosotras mismas decimos como, ay, pero qué estupidez que le tenga miedo a esto, y en vez de desmenuzarlo para entender por qué tengo miedo de esto, lo dejo ahí, pero es como que cuando uno barre y mete debajo de la alfombra. Claro, porque, te lo comes nomás, pero igual hace ruido acá. Claro, o sea, no es como que yo digo eso y me puedo repetir miles de veces como, no, si yo no tengo que tener miedo porque el Señor, pero yo no dejo que el Señor trabaje en mí. Entonces, porque a veces también con lo que decías tú pensaba, esta hermana que por ejemplo le tiene miedo a envejecer, o que le tiene miedo a la muerte, o que le tiene miedo, no sé, a la soledad, a lo mejor le tiene miedo no por el hecho en sí, sino por relatos que escuchó, por cosas que vienen con eso, no sé, la vejez. Le tiene miedo a la vejez porque a lo mejor todas las personas mayores de edad que conoció se murieron jóvenes o sufrieron o se enfermaban mucho o estaban solas, claro, o tenían problemas económicos, y claro, la idea de vejez que tiene es terrible. Claro, o que por ejemplo personas que no quieren estar solas nunca y que tienen problemas con los esposos porque de repente les dicen, no sé, mi amor, voy a salir con mi amigo, no, pero ¿cómo me va a dejar sola? Claro. O que, no sé, los niños se van y no vayas, quédate conmigo. Claro. Y en realidad es porque quizás vivieron una infancia muy sola. Abandono, eso pasa, el miedo al abandono, por ejemplo. Tú ves su historia para atrás y decís, obvio que tiene este miedo si mira su realidad. O sea, quizás, no sé, padres ausentes, sin figuras protectoras, ¿cachai? Entonces, claramente su miedo va a ser muy potente en la adultez, pero ahí es donde yo digo, ¿qué hacemos? ¿Solo que recite un versículo y que ore? Porque
va a seguir estando ahí el miedo, po. Claro, porque es como lo que te decía, como que repito, pero no dejo que Dios trabaje en mi corazón. Exacto. Y yo creo que el primer paso también, porque ojo, esto de repetir también es bueno, es una técnica también psicológica de poder como repetir ciertas cosas, como un poco reestructurarnos mentalmente para sacar esos pensamientos que no corresponden. Pero sin embargo, eso ayuda, pero tiene que venir un proceso antes. Claro. ¿Cómo? El identificar de dónde proviene mi temor, Claro. de dónde nace. Y pasa mucho, y yo creo que es una artimaña del diablo, la tecnología, como de alguna manera las redes sociales o esto estar metido como consumiendo contenido. Creo que la tecnología es una buena herramienta, pero el enemigo la ha usado mal para nosotros y nos ha metido en eso. Entonces pasa que, claro, sentimos miedo, estamos con taquicardia, crisis de pánico y todo, y no hacemos reflexiones, estamos todo el día en el celular. Consumiendo, no pensando. O googleando como... Googleando todo, como, o lo que sea que hagamos en el celular, pero no nos damos espacios a reflexionar. Y los espacios que nos damos para pensar son para pensar puras cosas negativas. Eso, no, para eso rumiar ahí esos pensamientos. Todo el rato, negativo. O me voy en otras cosas, ¿cachai? Entonces... es importante tener esos espacios de meditación, de apartarte y decir, bueno, tengo este miedo, ¿qué me está pasando? Claro. Me miro, ¿de dónde proviene? ¿Por qué tengo tanto temor? ¿Qué tan real es mi temor? Hacer como esos procesos reflexivos, yo creo que son un primer paso también para ir encontrando la sanidad en relación a esto. Claro. Pensaba también con esto que tú me decías que, claro, yo puedo hacer esa meditación en oración y pedirle a Dios que me muestre cuál es mi temor, o mejor dicho, si ya identifico que tengo miedo de algo, o que hay un temor hacia alguna cosa, pedirle a Dios como que me ayude a identificar de dónde proviene, qué lo ocasiona. Exacto. Pero también pensaba como que, si bien Dios puede mostrármelo, Dios también ha capacitado a muchos de mis hermanos para también ayudarnos. Por ejemplo, pensaba, cuando uno se enferma, físicamente, porque el temor podríamos decir que es como una enfermedad como del alma, claro, no sé, pero también también es como una enfermedad, po. Y cuando uno se enferma físicamente, uno no dice como, ay Señor, muéstrame por qué me duele el estómago. Uno que hace, compra un bono, va al médico para que le diga, porque uno dice, Señor, y la oración cambia, uno dice, usa las manos de este médico y usa esas capacidades y conocimientos que tú le has dado, que provienen de ti, para yo también encontrar alivio a este malestar y que esto no me haga que esto empeore y que traiga muerte a mi vida. Exacto. Un miedo que no se resuelve puede traer una suerte de, si hacemos el paralelo, de muerte espiritual a mi vida, porque me puede frenar a tal punto de que yo no pueda avanzar más. Exacto. Entonces, pensaba lo que decías tú, y hay muchas veces que nosotros en nuestra iglesia decimos como que recomendamos hasta por ahí nomás que si alguien necesita ir al psicólogo vaya. ¿Qué opinas tú de eso? ¡Ay, qué fuerte! Ya voy a entrar a los patas de los caballos. La verdad es que en este sentido, hablando del temor y haciendo un recuento nuevamente, que hablamos de que está el miedo natural, que es como el adaptativo frente a las situaciones, pero también está este miedo extremo, que es desadaptativo. ¿Qué pasa cuando está este miedo extremo y yo ya no logro? Y uno necesita una compañía terapéutica. ¿Qué sería un miedo extremo? ¿Cómo podríamos tipificar así como un miedo que necesita ser como revisado ya por Mira, ahí? Te voy a dar un ejemplo, voy a ser súper autorreferente, perdonen, pero se me ocurre lo que te decía, a mí me da mucho temor enfrentarme a estas situaciones, de exponer, de conversar, de lo que sea, pero yo mal. Entonces, si yo no hubiese venido hoy día acá por temor, eso significa que mi miedo me está paralizando y yo probablemente tengo que tener una ayuda porque no me está dejando avanzar en lo que quizás Dios tiene para mí con respecto, no sé, a mi carrera
a mi llamado, no lo sé. Porque, por ejemplo, mi mamá me está viendo, hola mamá. Hola, mamá. Compartimos un mismo temor, por ejemplo, que es el temor al mar, porque ninguna de las dos sabe nadar. Ya. Pero vamos a la playa, nos metemos igual un poquito, que si está muy helada no salimos, pero igual estamos. Si eso nos impidiera, por ejemplo, ir a la playa, eso ya sería un problema. Ahí uno tiene que evaluarlo. Si alguien, por ejemplo, tiene miedo a la soledad, como hablábamos hace un rato, y le ocasiona discusiones, genera angustia, crisis de pánico, ansiedad, porque ojo que también el miedo extremo puede generar patologías, porque claro, el miedo no es una patología como tal, sino que es una emoción que de repente es desadaptativa, ¿ya? Y ahí eso puede generar otras patologías, como trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, como que no puedan dormir o que duerman mucho. Claro, insomnio o viceversa, mucho dormir quizás, aunque yo creo que más insomnio que... Claro que... pero sí depresión, trastornos del ánimo, ¿cachai? Entonces también te puede generar otras cosas, si no es tampoco es como... La idea es hacerse cargo, como para evitar también llegar a otro extremo, porque el hecho es como de... una bolita de nieve. Claro, porque el solo ignorar, por ejemplo, ya, tú dices una bola de nieve, ya viene una bola de nieve cayendo, y yo darme vuelta no va a resolver que la bola de nieve siga pasando. Claro. La única manera es como ir corriendo y buscar alguna manera de detenerla. Claro. Pero el ignorar o el meter debajo de la alfombra no genera que eso desaparezca, o sea, la tierra sigue estando ahí. Claro. Entonces, por eso es importante como hacer este acompañamiento cuando yo veo, identifico, y también las invito, hermanas, como ahora en este momento a hacer como esa reflexión de decir, bueno, ¿qué tipo de miedos tengo? ¿Es un miedo normal o es un miedo que me paraliza? Y también como decirle al Señor, como ayúdame a ver esto, porque si ese es un miedo paralizante que no le está permitiendo desarrollar las promesas que Dios ha tenido con su vida, o laboralmente, donde sea o lo que sea que esté viviendo en su vida hoy día, haga esa reflexión y visualice, porque si es algo extremo necesita un acompañamiento. Y bueno, yo siempre digo que la terapia psicológica es una tremenda herramienta para un cristiano. Yo lo he visto como, no tan solo como en el lado de profesional, así como trabajadora, sino también como paciente o como consultante de esto. Como el Señor me ha mostrado la importancia de identificar mis temores y sanarlos en el camino. Y si bien Él trae la sanidad, el psicólogo básicamente lo que hace no es venir a resolver la vida y decirle, Señor, haga todo esto, mire, yo la tomo de las manos, no. Sino que es ayudarle a entrar a procesos reflexivos. Porque a veces uno solo, como ya les decía, tanto en el celular, estar tanto en nuestras cosas, no iniciamos procesos reflexivos, no le damos vuelta a lo que nos está pasando, no nos cuestionamos nada. Últimamente nadie se cuestiona nada. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Es acompañarte, ver tu historia. Por ejemplo, yo, en la terapia, si yo llega un paciente y ya, cuéntame de tu historia, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, en qué estás hoy, y vamos viendo que si alguna etapa de su vida hubo algo que pudiera estar generando algo en la actualidad, y en base a eso empezamos a conversar, y en esa conversa empiezan a salir respuestas, empieza a salir información, y claro, uno está capacitado profesionalmente para guiar las emociones del otro. O sea, a mí me enseñaron cómo educar las emociones, cómo ser consciente de tus emociones, cómo desarrollar inteligencia emocional. Y eso es lo que uno hace en terapia, claro. Básicamente guiar al otro. Sí, y es importante que nosotros también valoremos la importancia, como decías tú, de que si yo lo necesito, así como claro, a veces necesito ir al médico, tenga la libertad de hacerlo sin pensar que estoy en una falta con Dios, en una falta de fe, en pecado, ¿no? Porque en el fondo estamos diciéndole al Señor que queremos que Él obre en nosotros y estamos confiando en las capacidades que Dios le ha dado a un otro. Porque a veces pasa que uno descansa mucho como en su líder o en su pastor, en su pastora, y nuestros líderes, nuestros pastores pueden tener muchas veces todas las ganas y las intenciones de ayudarnos. Van a orar con nosotros, van a orar por nosotros, van a leer la Biblia con nosotros, van a buscar cientos de formas de ayudar, claro, ¿no? Pero a veces tampoco ellos tienen tantas herramientas como un profesional. Claro.
Lo que no quiere decir que uno pueda continuar comentando con su líder, su pastor, claro, claro. estando ahí, que es necesario. O sea, yo creo que siempre estos procesos hay que hacer como un acompañamiento multidisciplinario, ¿no? Claro. Como, ya, tengo a mi psicólogo, pero bacán que esté tu pastor orando por ti, donde tú puedas ir a hablar sobre quizás lo mismo que te pasa en terapia, conversarlo con alguien, claro. que te apoye espiritualmente, entendiendo también que hay un mundo espiritual y que el enemigo también se va a meter en estas cosas de nuestras emociones. Yo siento que es donde más actúa, además. Pero yo recomiendo eso, una ayuda también y un acompañamiento terapéutico en estos procesos cuando son muy complicados. Súper. Pensaba ahora, como para ir cerrando, ya sabemos que cuando el miedo es algo que me coarta, que me limita, que me impide continuar con mi vida, yo tengo que, en lo posible, buscar ayuda. ¿Y qué pasa cuando ese miedo no me coarta ni me limita, pero sí está ahí como constantemente en nosotros? ¿Cómo sería una forma sana de abordar esos temores? Yo creo que igual es importante verbalizar, conversar las cosas. Porque de repente, claro, a lo mejor no me full paraliza. Por ejemplo, hoy día a mí no me full paralizó el miedo, sino que estuve aquí, pero también tenía nerviosismo. Entonces, claro. ¿Yo qué hago? No sé, lo hablo. ¿Sabes que tengo miedo? Estoy nerviosa por esto. Y quizás con un otro también te va a ayudar a ver que realmente tu miedo a lo mejor está siendo un poco irracional. Y hay que ahí cambiar, modificar un poco nuestros pensamientos. Es decir, como buscar... ¿qué de loco hay en lo que yo estoy pensando? O sea, ¿qué me podría pasar de estar yo aquí? Claro. ¿Por qué tengo miedo? Porque me puedo equivocar. Ya, pero... y entonces si me equivoco, ¿qué va a pasar? Nada, po. Si soy ser humano. Entonces también un poco el hablar con un otro, de repente cuando uno tiene temores, te ayuda a racionalizar. Y finalmente eso también sigue siendo biología en nuestro cerebro. Claro. O sea, también hay una parte de nuestro cerebro que, si no me equivoco, es como el hipocampo, no sé dónde está, que se está encargado de racionalizar la información, de racionalizar un poco mis emociones, ¿ya? Porque las emociones se dan como en otra área del cerebro, ¿ya? Entonces, como que el hipocampo se ayudan entre sí como para poder racionalizar estas cosas. Entonces, el verbalizar, el contar, el acompañarse con un otro, yo creo que ayuda bastante a enfrentar estos pequeños miedos de repente que uno tiene en el día a día. Lo otro que decías tú hace un momento atrás, como evitar como la sobreexposición como a las redes sociales o al internet, o tener cuidado del consejo que me pueda dar el otro, porque de pronto, no sé, algo muy como común que suele suceder es que, no sé, me duele la mano. Claro. Me duele la mano y yo voy y googleo dolor de mano y sale cáncer de mano. Cáncer de mano. Y es como, no, voy a perder la mano. Y le pregunto a una persona y la otra persona, en vez de decirme, ya, pero a ver, el cáncer requiere de muchos otros síntomas y varias otras cosas. Mira, ¿por qué no vas al médico? En vez de que alguien me dé un consejo como sabio, puede salir alguien que diga, oye, sí, podría ser. A mi abuelita le dio una cosa que le pasa a una persona de 1000. Claro, entonces hay que también pedirle a Dios sabiduría para saber cómo con quién de dónde va el hablarlo. Consejo. Claro, eso ¿dónde igual es buscar importante? ese consejo? Y ahí uno igual tiene que estar en oración como para tener también el discernimiento y la sabiduría de saber con quién, a quién recurrir en esos casos. Qué importante eso, porque como decíamos al inicio, si yo no elijo bien a la persona a la que le voy a compartir mi miedo, puedo elegir a cualquiera que a lo mejor se va a burlar de mí y eso va a decir como, no, ya, no lo hablo con nadie más. Exacto. O en vez de burlarse, me va a infundir más temor. Claro. Entonces yo creo que algunos indicadores como para saber esta persona no, o de aquí no puedo sacar informaciones que o lo invaliden, lo ridiculicen, o que al final cuando fui a buscar ayuda terminé con más miedo. Peor, claro. Si no me da paz, si no me da tranquilidad, si no me trae a la realidad, si no me lleva como a confiar en Dios también, habría como que revisar. Revisar como persona. Y hay una actividad igual que yo creo que es buena de repente como para poder verbalizar y como, yo digo como sacar de aquí y ponerlo ahí, que es como escribir. Ya. De hecho, como que, si no me equivoco, hay varios estudios que hablan sobre la escritura, que es una súper buena actividad de bienestar de tu salud mental, ¿ya? Entonces, no sé, pues escribe tus miedos.
ya hoy día tengo miedo de esto, lo escribo y léelo. Y ve qué tan racional es, y ahí quizás debajito escribe, no es verdad porque yo hago esto, esta es mi habilidad, yo puedo con esto, y tal vez decir, bueno, no puedo con todo esto, pero a ver, ¿cómo lo potencio? ¿Cómo potencio mi seguridad frente a esto? Y ahí uno analiza, ¿lo haré con una terapia a lo mejor? O quizás, no sé, lo puedo hacer, busco algo en casa que me ayude, como que uno igual tiene que... Dios también nos ha dado herramientas personales y recursos personales para ciertas cosas. Entonces eso. Y qué importante es que hablemos de estas cosas, como decías tú. Como que, por ejemplo, nosotras, el grupo de mujeres de la iglesia, podamos ser un espacio de contención para todas, las unas de las otras, y que si una hermana verbaliza o nos cuenta que tiene temor de algo, que podamos ser un soporte. Y para finalizar, ¿cómo yo podría ayudar a alguien que me dice que tiene miedo? Yo creo que llevando la reflexión también, desde dónde proviene ese miedo, cómo ayuda, lo que les decía, eso que uno puede hacer interno solito, que es difícil en esta actualidad, llevar al otro a la reflexión, pues, decirle ya, pero ¿qué pasa? Escuchar activamente, mirar, contener, estando. Yo creo que es la mejor manera en que uno puede hacer y llevar como a esto, ahora que ya aprendimos un poco como cuál miedo sería como el necesario de una terapia, aconsejar también. ¿Sabes qué? Yo pienso que tu miedo está un poco extremo. Claro. Quizás sea bueno que consultes a un profesional. Claro. Como que yo creo que más allá de como quizá muchos más tips y cosas muy mágicas, está en la conversación, está en la reflexión, está en el yo te acompaño, yo te guío, te dieron una actividad, bueno, yo te ayudo a hacerla, yo te motivo a hacerla, día a día. ¿Cachai? Sí. Importante, profundo, creo que podríamos estar... horas, así como que tengo mucha información en mi cabeza. Sí, podríamos estar mucho rato hablando del miedo, podríamos incluso profundizar en los distintos miedos que son como los más como los comunes, más comunes en la mujer, por ejemplo, el temor al fracaso, que eso igual es transversal para ambos. Exacto. Hombres y mujeres. El temor a fallarle a Dios, el temor al miedo, el miedo al miedo también. Tantas cosas que podríamos conversar aquí, pero creo que lo que hoy día hemos hablado nos ha dado como una base para pensar, para reflexionar, para que luego de que las hermanas vean esto y nosotras ahora al terminar esta conversación podamos pensar y meditar qué cosas me dan miedo, cómo puedo enfrentar esos temores, porque la idea es que si la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, la idea es que yo esos miedos no los deje ahí como guardados, sino que los saque, aunque a veces es incómodo, aunque a veces es desagradable, puede producir tristeza en nuestro corazón porque nos puede llevar a recordar otras cosas o a pasar por experiencias que quizás fueron como traumáticas, porque lo mismo que decías tú, para enfrentarte al miedo a los autos, necesariamente vuelve a tu memoria el accidente, claro, y vuelves como a vivir eso. Pero qué importante es que esos miedos no los dejemos ahí, sino que los tomemos, los llevemos ante el Señor y le digamos, ayúdame a desenredar esta, claro, madeja de temor, y que si necesito ayuda de alguien que tú has capacitado, Señor, entonces dame también a mí la humildad para reconocer que necesito ayuda y para aceptar el consejo sabio de alguien que está capacitado para enfrentar estas situaciones que yo no. Exacto. Entonces, me gustaría que pudiéramos terminar esta conversación orando por las hermanas que nos están viendo, y por las personas que puedan llegar eventualmente a este video buscando ayuda, porque vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser perfecto, donde todos tenemos que ser las hijas perfectas, las amigas perfectas, las esposas perfectas, la mamá perfecta, la suegra perfecta, no, o sea, todo perfecto, mi casa perfecta, mi comida, mi cocina perfecta, mi día tiene que ser perfecto, y en esta vida perfecta que nos vende el mundo, no cabe el miedo. Claro. No entra, porque
es signo de debilidad, es signo de que algo estoy haciendo mal, es signo de que alguien me puede decir te falta fe, te falta oración, te falta confiar en el Señor. Claro. Y a lo mejor no es que uno no quiera confiar en el Señor, sino que hay un obstáculo grande que yo tengo que mover. Y que no Dios quiere que lo mueva y que me dé cuenta de eso para poder superarlo y darle. Entonces me gustaría que motivarlas a ustedes, así como también nosotras, a terminar esta reflexión. Te quiero pedir que tú puedas terminar orando para que Dios nos ayude a hacer esa reflexión de ver qué cosas me producen temor, cómo enfrentar ese temor. Ya la Gaby aquí nos dio hartos tips, nos dio hartos consejos. Si ustedes quedaron con dudas o quieren que profundicemos más en este tema, háganoslo saber. De pronto hay cosas que a lo mejor la pastora, el pastor, los líderes pueden abordar, y a lo mejor hay cosas que ellos mismos van a decir, ¿sabes qué? Sería sumamente bueno que puedas consultar a un psicólogo, que puedas pedir ayuda a alguien capacitado, porque Dios quiere obrar en nuestros corazones y quiere quitar el temor de nuestras vidas. Y quiere hacerlo, y para hacerlo se va a valer de todos los medios posibles, porque el Señor quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad, quiere que podamos desarrollarnos como mujeres libres en Él. Eso. Y el miedo nos ata. Y como dice, y lo hemos repetido todo este rato, el perfecto amor echa fuera el temor. Y se me venía un versículo a la mente también que fue súper potente cuando yo llegué a la iglesia, que es que porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabes que ahora me hace mucho más sentido, porque si bien obviamente podemos sentir este miedo, pero Dios no nos dio un espíritu de temor. O sea, no es que nosotros andemos todo el día asustados, sino que de poder. Y es tremendo, o sea, el mismo poder que venció Jesucristo en la cruz vive en nosotros hoy. Sí. Entonces ese poder está con nosotros y además nos da amor y además dominio propio. Y en otra versión habla de autodisciplina. Mira. Entonces pienso yo que además no tan solo es vencer a este miedo, sino que el Señor nos quiere dar herramientas, porque a través de ir venciendo los miedos tenemos dominio propio. Me domino a mí misma. No siento temor porque aprendí de mis emociones y aprendí a controlarlas y a manejarlas. Entonces, cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones de manera negativa, le damos rienda suelta a nuestra carne. Entonces, aprendamos que esto nos enseñe también. Sí. Así que les dejo como con ese versículo que ha hecho también como... Ahora mismo también siento que el Señor me ha hablado nuevamente a través de este versículo y bueno, oremos y que el Señor obre también en sus casas en este momento. Si bien esto es ayer, para ustedes. No les cuento. Pero yo sé que el Espíritu Santo está en todo momento y también va a estar en sus casas en este instante. Y yo sé que Él va a orar y nos va a empezar a hacer así, a identificar lo que nos pasa, porque Él quiere que quitemos esas vendas de nuestros ojos. Así que, ¿oramos? Oremos. Padre bueno y eterno, te exaltamos primeramente, glorificamos tu nombre, te ponemos en lo más alto, Señor. Amén. Reconocemos tu soberanía, reconocemos tu amor, reconocemos que eres todopoderoso, Dios. Y hoy queremos rendir nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de aprendizaje, Señor. Gracias te doy, Dios, porque a pesar de venir a este lugar como a hablar un tema, Señor, tú hablas a nuestros corazones y hablas a mi corazón, y yo te agradezco por eso. Amén. Te agradezco porque estás atento hasta de estas pequeñas emociones que puedan estar en nuestro corazón, Señor. Gracias te doy porque tú quieres que resolvamos nuestros temores, que nos demos cuenta, que podamos tener dominio de aquello que nos asusta, Señor. Y con tu palabra también nos enseñas que tú vas a estar con nosotros en medio de estos procesos, Dios. Amén. Gracias te doy por la vida de estas mujeres que están hoy aquí. Gracias te doy porque tú las has fortalecido, porque te han amado, han decidido por ti. Amén. Señor. Yo te pido que en esta hora esta conversación, Dios, pueda ser o pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones y empieza a remover, Señor, lo que tenga que remover en nosotras, Señor. Aun cuando dé temor, aun cuando sea incómodo, Señor, porque yo sé que es necesario, Dios, para nuestra sanidad, esa sanidad que tú quieres para nuestras vidas. Yo te pido que tu Espíritu Santo en esta hora se pueda mover, Dios, en los corazones. Bendice a mis hermanas, Señor, bendice a la Andre también que está acá a mi lado, Dios.
que nos ayudes, Dios, a sanar, a identificar, a vivir este proceso contigo también, Dios. Descubre, Señor, y saca de raíz, Dios, lo que nos asusta y lo que nos da temor, Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, y creemos en ti, en tu poder, y creemos que lo harás una vez más en nosotras, Señor. Amén. Gracias, Jesús, en el nombre tuyo, Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Gaby, por haber estado con nosotras en este día, nuestra primera reunión virtual. Y que el Señor les bendiga. Vamos a estar ahí en contacto para ponernos de acuerdo para la fecha de nuestra próxima reunión presencial. Que el Señor un abrazo, les bendiga. que estén bien. Chao, chao.